¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Aviforum puesta aquí en Córdoba en 2024. Hemos tenido aquí el placer de hacer una entrevista y evidentemente el congreso en la Universidad de Córdoba, un auténtico placer hacerlo en esta institución. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Félix, a quien muchos reconoceréis por el anterior webinar y de hecho también la entrevista que tuvimos el año pasado en Aviforum puesta en San Sebastián. Así que Félix, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí en Córdoba en estas jornadas que son un éxito y poder compartir con el sector avícola de puesta pues esta oportunidad y evidentemente que un placer, claro. Al final hoy vamos a abordar los desafíos y diferentes avances que hemos tenido en Salmonella. Ya verán que hay muchas preguntas que pueden coincidir con el año pasado, pero que al final intentamos con este tipo de entrevistas hacer una actualización, ¿no?, de cómo está la situación y qué desafíos actualmente afronta y en dónde debemos poner el foco, ¿no, Félix? Exactamente. Siempre hay puntos a mejorar, ¿no? Y nunca hemos de ser conformistas en el control sanitario de nuestras aves. Pues poniendo un poco el foco, ¿no?, en la actualidad, como bien comentábamos, me gustaría saber tu opinión sobre el Plan Nacional de Control de Salmonella, ¿no?, en avicultura de puesta. ¿Qué visión tienes de ello? Bueno, el Plan Nacional de Control de Salmonella es una historia de éxito. En el pasado, cuando se presentó y se inició, había mucho escepticismo de conseguir los objetivos de prevalencia por debajo del 2%. Partíamos de prevalencias, esto en el año 2004-2005, de 50% de manadas de prevalencias positivas a Salmonella enteritidis, básicamente, ¿no? Entonces, se inició en el 2008 el Plan Nacional de Control de Salmonella y en el 2013 ya conseguimos estar por debajo de este 2%. Se mantuvo hasta el año 2018, en el 2019 hubo un poco repunto por encima de este 2%, volvió a bajar, volvió a subir el 2021, un 2,6 creo que era, muy poco, pero ya es mala noticia porque no se cumple el objetivo que es el deseado. Afortunadamente el 2023 ya se consiguió y el estamos con los objetivos correctos y esto es de celebración, es decir, que el sector hace un gran esfuerzo para mantener la seguridad alimentaria y los resultados de los autocontroles pues nos dicen que estamos cumpliendo los objetivos. Sí, no, yo de hecho, para complementar un poco tus palabras, yo creo que es un auténtico hito que hemos vivido en el sector, que muchos también de otras producciones habrán visto de cómo se ha reducido la salmonela, que en su momento era un problema muy preocupante, pero que poco a poco hemos ido solucionando. Pero como tú bien comentas, no se puede bajar un poco la vista porque es importante seguir con ese tipo de control y ese tipo de medidas que adoptamos para conseguir esa reducción, y una de esas medidas, como tú bien sabrás, son la vacunación. ¿Qué papel ha jugado la vacunación en este éxito, ¿no?, que hemos conseguido? Muy determinante. Realmente la vacunación obligatoria en las explotaciones avícolas de puesta se inició en el 2007, es decir, antes del Plan Nacional de Control de Salmonella. Cuando se vio que en España había unas prevalencias muy altas, por encima del 50%, hemos dicho, pues ya desde el Ministerio pues, sacó una orden ministerial, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ya obligaba a vacunar a todas las manadas de ponedoras, ¿no? Es decir, que España empezó a vacunar antes de la fecha real del 2008, que era del inicio del Plan Nacional de Control de Salmonella. Entonces, cuando se inició este Plan Nacional, ya había descendido las prevalencias de un 50% pues a un 15%, es decir, que habíamos visto, y aquí jugó un papel determinante la vacunación, por supuesto, pero también las medidas de limpieza, desinfección, control de vectores y todo. En este caso, Félix, para ofrecer un poco de contexto para la gente que no tiene tan presente cómo es la vacunación contra salmonella, actualmente, ¿qué tipos de vacunas tenemos disponibles? Sí, tenemos dos tipos de vacunas, las vivas y las inactivadas. Y lo que es realmente determinante son las vacunas vivas, ¿no? Un programa de vacunas vivas por sí solo es suficiente y puede ser con serotipos específicos de enteritidis, de tifimurium o bivalente, ¿no? Las vacunas inactivadas también tienen un papel complementario. Un programa solo de vacunas inactivadas no tiene sentido porque las vacunas inactivadas se suelen aplicar a partir de las 6-8 semanas y muchas veces cuando se aplicaban estas vacunas inactivadas ya los animales eran positivos y un lote positivo
antes de la vacunación ya es positivo de por vida. Fue cuando aparecieron las vacunas vivas, y aquí la primera vacuna viva que salió al mercado español en el año 2005 es la Salmonella Vac-E, que es la que entonces era de Lohmann y ahora la representa Elanco, y esta vacuna es el referente, ¿no? Esta vacuna es viva y se puede administrar desde el primer día de vida, ¿no? Posteriormente, en el 2012, Elanco sacó la vacuna bivalente, la Duo, Salmonella Duo, que une la enteritidis y la tifimurium y permite aumentar la dosis de vacuna, también aumentar el espectro antigénico y aporta una sinergia para hacer la protección más efectiva, ¿no? Entonces, un programa de vivas es suficiente, un programa de inactivadas solas no es suficiente, un programa de vivas más inactivadas es una posibilidad también. Te iba a preguntar, me comentabas las vacunas vivas bivalentes contra estos serotipos que nos mencionabas, como son enteritidis, tifimurium. ¿Qué beneficios, ¿no?, presenta su uso, ¿no? O sea, una estrategia que se utilice en ese tipo de vacunas contra estos serotipos? Sí, la gran ventaja de la vacuna bivalente es que va específicamente a los dos serotipos más importantes en salud pública. Es decir, hemos de tener claro que vacunamos a las gallinas ponedoras para proteger al consumidor. Y sabemos que en Europa, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria cada año saca las prevalencias de salmonela en humanos y prácticamente el 84% de los casos en humanas son debidos a salmonella enteritidis principalmente y también salmonella tifimurium. Entonces, si vamos a vacunar las gallinas, si tenemos una vacuna que engloba estos dos serotipos, aportamos la mayor protección contra estos serotipos que afectan a la salud pública. Por otro lado, también se ha demostrado que la unión de estos dos serotipos también tiene una capacidad de exclusión competitiva y de protección cruzada que se añade a desplazar otras salmonelas, como puede ser la infantis, que hoy en día está apareciendo en algunas explotaciones, básicamente en broilers, pero también hay el riesgo de que convivan granjas de ponedoras cerca de broilers y hay esta difusión. Y por otro lado, también tenemos que tener presente que es muy importante vacunar a las aves de tifimurium porque tenemos en España zonas donde hay alta producción de porcino y terneros, ¿no? Y en estos animales se sabe que hay lotes reservorios de Salmonella tifimurium que podrían pasar a las explotaciones avícolas. Como tú decías, que pueden parecer pocos otros serotipos, pero representan, como decías, un 82%, si no me equivoco, que al final es prácticamente toda la cuota de salmonela, ¿no?, que existe en el sector de avícola de puesta. Por eso yo creo que es crucial, ¿no?, este tipo de estrategias que permiten, ¿no?, afrontar los desafíos en lo que son, por ejemplo, ponedoras camperas y ecológicas, ¿no? Claro, el tema de las gallinas camperas ecológicas es clave, ¿no? Sabemos que las gallinas camperas y ecológicas salen al exterior y tienen una bioseguridad limitada, lo que para una producción indoor, de puertas adentro, pues se exige que no haya presencia de pájaros ni ningún tipo de roedor. Cuando estamos en el exterior es una forma natural de... No podemos poner puertas al monte, esta expresión. No podemos evitar que las aves silvestres, aves salvajes, roedores... pues puedan estar en contacto con las aves al aire libre, ¿no? Por esto que en el sector aún hay algunas empresas que en animales, en gallinas camperas y ecológicas, solo utilizan la vacuna contra enteritidis. Y yo creo que no es apropiado. ¿Por qué? Porque la naturaleza, hay muchas aves migratorias donde los serotipos más comunes en aves migratorias de salmonela pues son la tifimurium, ¿no? Y además, si tenemos zonas donde hay granjas de porcino, pues las moscas, los mismos gorriones pueden estar en contacto y es un riesgo, ¿no? Entonces, hoy en día, 3 vacunas vivas de bivalente, que incluye la enteritis tifimurium, es fundamental para las naves, para las granjas ecológicas y camperas, y se puede reforzar también con vacunas inactivadas, es decir, que 3 bivalentes, 1 o 2 inactivadas, y ahora tenemos también una vacuna trivalente también, ¿no? Entonces, y además, si uno está en una zona de alto riesgo, también hay la posibilidad, y esto lo sabéis, y se comenta en estas jornadas, de la vacunación de salmonela durante el periodo de puesta, ¿no? Todo suma, todo lo que sea sumar es bueno para este tipo de prevención, que lo que buscamos es seguridad alimentaria.
Sí, además, como tú comentabas ahora en la pregunta, de que al final este nuevo tipo de sistemas de alternativos y camperas y ecológicas en este caso, pues que presentan nuevos desafíos, que yo creo que también vosotros los laboratorios estáis muy presentes también dentro de ese aspecto, ¿no? Entonces, Félix, una última pregunta para un poco sintetizar todo lo que hemos hablado. ¿Qué reflexiones, ¿no?, y recomendaciones darías al sector, teniendo en cuenta, ¿no?, este contexto que vivimos con una transición hacia nuevos sistemas y también estos desafíos que emergen, ¿no?, como es la salmonela, que debemos mantener esa prevención? Claro, no hemos de ser conformistas, hemos conseguido unos resultados extraordinarios cumpliendo los planes nacionales de control, pero sabemos que la naturaleza pues nunca duerme, por decirlo de alguna forma, y que los vectores de aves migratorias, los pájaros de mal agüero que hemos habido en la avicultura, puede ser ¿cómo se llama ahora? Son los principales vectores al final. Sí, claro, las aves migratorias nos pueden transportar desde muchos puntos, incluso la influenza aviar altamente patógena, ¿no? Y pueden llevar las mismas palomas, ¿no? Y todo esto hace que no nos podemos relajar. Y en este sentido, sobre todo cuando son de puertas externas como las ecológicas y camperas, aquí hemos de disponer de las mejores técnicas disponibles para prevenir, ¿no? Tanto de otras enfermedades como de bioseguridad, ¿no? Pues Félix, oye, como siempre, haces preguntas y respuestas concretas, que al final es lo que buscamos, ¿no? Bueno, ¿qué desafíos presenta y cuáles son las soluciones? Pues me comentabas, ¿no?, sin activadas, que no es suficiente, hay que utilizar vacunas vivas y que pueden ser complementarias, ¿no? No significa que no se deba utilizar, pero que sí que debe ser un programa integral, ¿no?, de diferentes medidas. Ya hablamos de vacunación, pero también evidentemente entran cuestiones de bioseguridad, cuestiones de manejo y cuestiones también, pues evidentemente, cuando entran en juego las camperas ecológicas, pues que debemos también tener más cuidado con esos principales vectores de aves migratorias que, como tú decías, lo vimos muchísimo con la influenza en 2019-2020, que eran, bueno, al final los principales vectores. Oye, Félix, siempre es un placer hablar contigo, ¿eh? Tanto en el webinar como aquí en entrevistas. Espero el próximo año, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a vosotros para poder yo también participar y evidentemente es un placer compartido. Gracias. Gracias, Félix. Al final, con este tipo de entrevistas esperamos un poco esclarecer algunas dudas que pueda existir, en este caso con la vacunación de salmonela. Así que nada más, si os ha gustado la entrevista, no olvidéis darle me gusta y compartirla también con otros compañeros y amigos de profesión. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.